Bienvenidos a una nueva emisión de Economía Ahora, tras tanto tiempo de estar charlando nosotros a lo largo y lo ancho del país, ¿no? Una emisión en la cual es preocupante la situación de la sociedad por la incertidumbre. Una semana en la cual el radicalismo, socio de la coalición gobernante, junto con Lilita Carrió, opositora de la coalición gobernante, se quejaron con respecto a las tarifas, con respecto a lo que está haciendo el gobierno, con respecto a que no los consultan, con respecto a las equivocaciones que tienen. Y por supuesto la sociedad expectante mira qué va a hacer y nos ofrecen la maravilla de pagar, por ejemplo, el gas en cuotas, cosa que es una aberración, con intereses. Para hacer una tarifa plana, quiere decir cuanto más consumo, lo voy a pagar cuando menos consumo. Con la diferencia que lo que vamos a empezar a pagar es cuando más consumimos. Si hubiera sido una tarifa plana estaríamos anticipando pagos, cosa que es una aberración. Yo los invito a estar en el túnel del tiempo. ¿Qué hubiera pasado años atrás si hubiera ganado Daniel Scioli? ¿Qué les parecería que hubiera hecho Scioli con Miguel Bain de ministro de Economía? Hubiera empezado a aumentar las tarifas, la sociedad hubiera explotado, hubieran sacado a Scioli, Zanini se hubiera hecho cargo y volvíamos a la cadena nacional. ¿Con esto qué estoy diciendo? ¿Que está todo bárbaro con Macri? No. Estoy diciendo que con Macri se está pagando la fiesta kirchnerista, lamentablemente en los tiempos que no corresponden, pero desde las provincias que nos están viendo, nos preguntan a los porteños y del conurbano, ¿de qué nos quejamos? Porque estas tarifas las están pagando hace mucho tiempo, con salarios que no son impresionantemente más grandes que los nuestros. Con lo cual el kirchnerismo nos hizo comer pavo y caviar, dejando de pagar los servicios, y ahora debemos volver a comer pollo. Es así. ¿Se acuerdan el tema del pollo con Cristina y del chancho con Evo Morales? Toda una locura de esta barrabasada kirchnerista que vivimos. Y de este cambio, de cambiemos que no existe, o sea, es un cambio de Barrio Parque, de Newman, de helicóptero, de no saber qué pasa con la gente, y de que el presidente tiene la ventaja que existe una gran confusión en la oposición. La principal oposición la tiene adentro, no afuera del partido. Y la que está afuera del partido es una renovación que realmente, si usted se la pone a leer y la pone a analizar, casi le agarra un ataque de risa. Una renovación con Barrio Nuevo, que debe estar hace 25 o 30 años en el sindicato, con Julio Bárbaro, que es lo único que nos queda que conoció a Perón, y junto a Campo Longo, periodista conocido peronista. Estos muchachos dicen que van a cambiar el peronismo. Mientras estos muchachos se ponen a charlar, mirar las cámaras y estar hablando, Barrio Nuevo empieza con sus manifestaciones que ustedes se acuerdan, después de aquellas manifestaciones de la época de Menem que quedaron grabadas, tenemos que dejar de robar 2 años. Bueno, ahora es que recibe a cualquiera que venga al Partido Justicialista, a una Cristina, con su prontuario. Si esa es la renovación, a mí me preocupa. Me preocupa Barrio Parque, me preocupa el helicóptero y me preocupa la renovación peronista. Porque yo creo que deben tener gente de otra ideología tranquila, que asuma los problemas que generaron en el país a lo largo de todos los años que gobernaron, ya que los que no eran peronistas fueron muy poco y duraron muy poco, y en ese momento podremos empezar, después del mea culpa, a analizar cuál va a ser la oposición de Macri para el 2019. Una vez que analizamos el túnel del tiempo y que sabemos que estamos con Mauricio Macri, que sabemos con lo que está pasando y que pretendemos que cambie lo que Cambiemos dijo que iba a cambiar pero no cambió, vamos a comenzar este programa con nuestros auspiciantes, a los cuales agradezco la compañía, como Alianza Group, como la Bodega Iacarini, como Osmar Bullati, como R-Par, como Amoblamientos Aguilar, como tanta gente que nos acompaña, o Estepa que nos acompaña, semana tras semana para que usted y yo podamos charlar con los invitados que usted quiere, y yo también, por supuesto. Este programa vamos a estar con 2 invitados controvertidos. Uno, Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y otro, iba a ser Javier Milei, que está mudo, pero va a ser Diego Giacomini, que es su socio y su compañero de programa,
pero Milei también va a estar acá, así que por ahí puede acotar algo. Hacemos una pausa, venimos con los que auspician y de lleno vamos a hablar con los invitados. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa y lo dije al principio, nos falló Milei, está mudo mal, nos falló, pero no importa, desde acá le mandamos un saludo para que se mejore y que lo podamos tener próximamente en el programa. Pero tenemos a Diego Giacomini, que es su socio, su amigo, que nos lo trae permanentemente como para que charlemos de un montón de cosas que vos sabés y yo tengo mis dudas. Contame. Así que te empiezo a preguntame. preguntar. Sí. El plan económico, si es que existe, no puede bajar la inflación. Sí. ¿Por qué sucede? Bueno, vos lo dijiste bien. No hay un plan económico integral con un único objetivo y consistente en todas sus ramas. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, el gobierno de Cambiemos supedita, pone debajo lo económico debajo de lo político. Lo económico está totalmente subordinado a lo político. Hay un plan que es mantenerse en el poder y ganar elecciones. Y son brillantes para eso. El PRO ha sido una máquina de ganar elecciones. En realidad es porque tampoco tienen oposición hoy. Sí, pero también es parte de su mérito. Llegaron a eso, y también es parte de su mérito que no haya oposición. No, claro, llegaron a eso. Pero ¿por qué digo esto? Porque vos fíjate, hay momentos que toman medidas, un determinado medida económica, por ejemplo de política fiscal, para ganar una determinada elección. Y ahora te doy un ejemplo. Y después, para ganar la subsiguiente, toman otra medida de política fiscal exactamente la contraria a la que habían tomado antes. Mirá, para ganar las elecciones del 2017, cuando empieza el 2017, cambia el ministro de Economía, el ministro de Hacienda. Sí. Sale Pratgay, entra Duhovne. Cambian las metas fiscales. La política fiscal se vuelve totalmente más expansiva. Se patea para adelante el equilibrio primario, claro. O sea, se iba a alcanzar en el 2019, ahora con suerte se alcanza en el 2021 y se toleran 5 puntos más de déficit fiscal en el año 17, 18 y 19. ¿Qué se hizo? La reparación histórica para los jubilados. Se aumentó todos los años el gasto en jubilación 1.1%. Ahora bien, eso fue con el objetivo de ganar las elecciones de medio término del 2017. Después de ganar esas elecciones, y ya mirando el 2019, ¿qué hacen? El acuerdo con los gobernadores
para darle 40.000 millones a María Eugenia Vidal en el 2018, 60.000 millones en el 2019, que serán inyectados quirúrgicamente en los municipios del conurbano donde ganó el kirchnerismo. ¿Y cómo financió eso? Pisando el ajuste de la fórmula de los jubilados. O sea, exactamente lo inverso a lo que hizo anteriormente. Este es un buen ejemplo de cómo la economía está subordinada totalmente a lo político en este gobierno. Y en materia de política monetaria, si vos mirás, no cambió casi nada con respecto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Mira, en los últimos 2 años 2014-2015, emitieron punta a punta la cantidad de dinero, la hicieron crecer 65% la base monetaria. Cuando yo miro punta a punta 2016-2017 del nuevo Banco Central, la cantidad de dinero, la base monetaria, o sea, lo mismo, aumentó 61%. Y ahí te contesta la pregunta. Igual. Si emitimos muy parecido, no cabe esperar que con el mismo nivel de actividad o similar la inflación sea muy diferente. Por eso la inflación no baja. Claro, claro. Y además tenemos una retroalimentación con el famoso tema de las anulaciones de subsidios, que son los subsidios nada más que a la energía. Bueno. ¿Por qué? Porque hay una pléyade de subsidios que no hablamos, sí, pero sí de la energía, que transformamos los subsidios en ingreso neto grabado a un IVA de un 27 más impuestos provinciales y municipales, que es lo que hoy estamos discutiendo de ver cómo lo ajustamos. Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque aparte es política fiscal, que era lo que estábamos hablando antes. Así es. Mira, la política de este gobierno de aumento de... O sea, la política fiscal de bajar el gasto público en este gobierno, ¿por qué el gasto público no bajó? 2016-2017 el gasto público no bajó porque lo único que se redujo son los subsidios. Pero mira qué interesante, la política, ¿cómo lo implementaron? Si vos en el 2016 eliminabas todos los subsidios, se alcanzaba el equilibrio primario. Claro. Ahora, estos son los costos del gradualismo. La política que era buena y alcanzaba hace 2 años, ahora ya no alcanza. Claro. Si vos eliminás todos los subsidios, que son 2.4 del PBI, bajás el déficit primario solamente a la mitad, porque el año pasado fue 3.9. Y este es el tema. El aumento de tarifas, la baja de subsidios, es de shock para el bolsillo de la gente, sí, pero gradual en la macroeconomía, cuando debería ser exactamente al revés, de shock en la macroeconomía y gradual en los bolsillos. Porque, ¿qué pasó? El gobierno de Macri, mira, el ajuste de tarifa de Edesur y Edenor lo aumentó 1900% en estos 2 años y medio. 2 años y medio. O sea, lo dejó un 10% por debajo de los niveles de la convertibilidad. El gas aumentó un poquito más, en torno a 2000%, muy similar, apenas por debajo de los niveles de la convertibilidad. Y eso lo siente la clase media y media baja, porque esos no tienen subsidio social. Claro. Esos no tienen subsidio social. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si los salarios aumentaron en estos 2 años y medio, empatados con la comida, los salarios privados, pero aumentaron 6 puntos porcentuales, 7 por debajo de la inflación. Entonces, ¿qué pasa? La clase media y la clase media baja, lo que tienen que asignar de su salario es mayor al aumento, al pago de alimentos y tarifas, aumentó muy importantemente. Entonces tiene que dejar de consumir otras cosas. Todo lo demás, y el que podía ahorrar ya no puede ahorrar. Entonces, todo esto genera un combo que hay poco ahorro, hay poca inversión, porque ¿qué pasa? La inversión no depende solamente de las tarifas. Esa es una variable. Cuando una empresa del sector energético va a invertir, por ejemplo, una empresa de gas va a hundir caños en la tierra, bueno, una empresa de electricidad, la inversión es lo que los economistas llamamos irreversible. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos la ponés al piste, ya está hundida. Y que no depende solamente de las tarifas. Si vos evaluás para adelante y ves que las metas fiscales
deberían ser mucho más ambiciosas que las que son, porque son tan poco ambiciosas que en el 2018 y en el 2019 se van a poder cumplir solamente con la reducción de los subsidios económicos a la clase media y media baja, y bueno, y alta también, de capital y del Gran Buenos Aires. Solo con eso, y sin ajustar todo lo demás. No ajusta nada más. No, es más, los subsidios sociales han aumentado con este gobierno. Todos los subsidios sociales son 3,5 del PBI. ¿Y cómo están jugando, Diego, toda esa plata que pedimos de interés a interés para pagar el déficit, que a su vez pagan intereses cuando la concertamos y vienen al Banco Central, y a su vez pagan intereses cuando el Banco Central la transforma en emisión, sí, y después trata de agarrarlo como aspiradora con los LEVAC? Bueno, empecemos por la tasa de interés de la deuda Externa. El gradualismo tiene dos características que son emparentadas pero no son iguales. A mí me gusta diferenciar. Tiene costos por un lado y por el otro es caro. ¿Qué es que tiene costos? Que las políticas que en el pasado servían para arreglar todos los problemas ya no alcanzan. Claro. Y para arreglar el mismo problema ahora hay que aplicar medidas más dolorosas. Claro. Esos son los costos. Y después además, que es otra cosa, es caro. Todos los años nos endeudamos por 33.000, 35.000 millones de dólares. ¿Qué implica todo esto? Y te lo uno con tu pregunta. Si todo el programa de Duhovne y de Galliani sale bien, el déficit primario va a bajar redondeemos, de 5 puntos del PBI a 2,2 en diciembre del 2019. El primario. El primario. Pero cuando le meto los intereses, a final del 2019, el déficit financiero, que es el que hay que mirar porque tiene los intereses, a nosotros en la tarjeta... Es el real. Claro, en la tarjeta te entran los intereses claro, que financiaste la tarjeta, va a ser muy parecido al que dejó Axel Kicillof. O sea, Axel se fue con un déficit de 5,9% del PBI y este gobierno en su primer mandato va a cerrar con un déficit de 5,5% del PBI. Pero ¿qué sucede? Con 23, 24 puntos más de deuda. Y esa deuda va a ser una deuda que va a rondar 65 o 66% del PBI toda, y con el mercado ya se va a acercar a 40 puntos del PBI. Entonces, ¿qué quiero decir? Si vos aumentaste la deuda más de 20 puntos del PBI, para tener el mismo déficit fiscal, para que la inflación siga en 2 dígitos y en torno al 20%, para que el PBI per cápita, si crecemos en torno al 2,5, 3, cierre el 2019 un poquito mínimamente, casi igual que en el 2015, esto es como sacar un crédito hipotecario bien caro, o productivo bien caro, pero no pagarle la universidad ni el posgrado a tu hijo, no comprar las máquinas para producir más y mejorar la tecnología, ni comprar la casa. O sea, te endeudaste para que todo siga bastante parecido. Claro. Entonces, y aparte, este gradualismo, que a mí lo que me preocupa es cuando el gobierno dice, por ejemplo, este es el único camino posible y quédense tranquilos que el plan esta vez está bien hecho. Eligieron el gradualismo, pero parece que el gradualismo es un auto que tiene velocidad crucero. O sea, pusieron tal velocidad bien lenta, 20 kilómetros por hora, y le damos. El punto es que la velocidad del gradualismo la pone el mercado, que es el que te lo financia. O sea, el que te presta la plata para el gradualismo es el que pone la velocidad. Ahora, si cada vez la plata disponible tiende a bajar y tiende a hacerse más cara, claro. En el primer trimestre de este año, el costo de la plata que nos prestan aumentó un 1%. O sea, en promedio pasó del 6 al 7% en 3 meses. Y la tasa está formada de 2 componentes. Es como una pinta de cerveza. Tiene la parte amarilla y la parte blanca. La parte amarilla es la tasa libre de riesgo, que es la tasa de afuera, la tasa de Estados Unidos. Esa tasa aumentó 20-25%. Y en los próximos años se espera que siga aumentando. Claro.
Y el riesgo país, El famoso riesgo país. que es la espuma de la cerveza, o sea, es la parte de la tasa que nos compete a nosotros, aumentó Sí, que está personalizada. de 3,70 a 4. Y es el único país de la región que enfrentó una suba de su riesgo país. Quiere decir que no nos están creyendo que todo va bárbaro. Entonces, si hay menos plata disponible y esa plata va a ser más cara, vos tenés que cambiar la velocidad del crucero. Claro. Y tenés que bajar el gasto público y el déficit fiscal más rápido de lo que dicen estas metas. Claro. Entonces tendrías que trabajar sobre otras cuentas del sector público para bajar el déficit fiscal, no solamente sobre los subsidios económicos y las tarifas. Ahora, la pregunta sería, si estamos en un tren de alta velocidad que cuando vamos a frenar no podemos frenar, y además quiero ganar el 2019, es un kirchnerismo encubierto. Bueno, Vamos a dejar un tendal. yo te dije, imagínate, la política macroeconómica es muy similar, porque la política fiscal, el gasto público no baja, el déficit fiscal Sí, no hay un bien cambio. medido con intereses, es más, aumentó hasta ahora en no 2017, bajó, hay que claro. ver si baja ahora en el 2018, pero con mucho más deuda. La política monetaria, seguimos emitiendo parecido, tenemos inflación similar. Y en política macroeconómica seguimos siendo muy parecidos a lo que era el kirchnerismo. No hay duda. El problema es que yo creo que como son muy hábiles políticamente, y la política, volvemos al principio de lo que hablamos, Es lo primario. es lo primario, tienen grandes chances de ser reelectos. Y el punto es que el 2020, después de ganar supuestamente y ser reelectos, es un año donde esta alquimia de déficit fiscal que no baja en serio, inflación que creció más de 20 puntos, Deuda. con crecimiento muy moderado, o sea, sin crecimiento, con variación del PBI positiva muy moderada, son dos cosas diferentes, crecimiento que variación positiva del PBI, generan una mixtura que probablemente puede hacer que las decisiones que no quisieron tomar a lo largo de ninguno de los 4 años de este primer mandato, tal vez lo tengan que tomar en el segundo y van a necesitar, ¿sabes qué? Otro gabinete totalmente completo, diferente para su segundo mandato. Diego, gracias por haber venido a Economía Ahora, como siempre, clarísimo lo tuyo, y cada vez, de la misma manera que cuando lo escucho a Javier, me preocupa más lo que está pasando, cada vez. Bueno, fue un Así placer que, venir. gracias por todos los datos que nos das y que nos ayuda a pensar. Un placer, señor. Igualmente. Gracias. Una pausa y enseguida venimos. Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, segundo bloque del programa y lo prometido es deuda. Estamos con Aníbal Ibarra. Gracias, Aníbal, por venir a Economía Ahora. Gracias por invitarme. Ex jefe de gobierno y actual presidente del Frente Progresista Popular. Mi primera pregunta es, yo creí que Aníbal Ibarra estaba totalmente separado ya de la política, y veo que no. No, es difícil, son excepciones
excepcionales los casos de gente que se separa definitivamente de la política. Estoy como presidente del Partido Frente Progresista Popular, que es un partido local de la Ciudad de Buenos Aires, pero estamos en un armado ya de hace años que llamamos Espacio Popular, donde está el Frente Grande, Propuesta Política de los Trabajadores, está el Partido Intransigente, hay sectores del humanismo, bueno, un conglomerado de espacios y de partidos políticos, sí, que nos venimos reuniendo y haciendo actividades, yendo a marchas. Es más, mañana 26 hacemos una convocatoria donde van incluso intendentes, diputados, que no son de Espacio Popular, pero bueno, la idea es sumar, juntarnos los que más o menos coincidimos sobre el diagnóstico y las cosas que hay que hacer en la Argentina, y lo hacemos en el Congreso, un encuentro mañana a 18 horas, así que estamos militando sin cargo electoral ahora estoy trabajando como abogado y bueno, haciendo política desde ese el lugar de comienzo Espacio fue Popular. justamente tu actividad como funcionario de la justicia. Sí, yo en realidad empecé como pinche, después me recibí, esto en tribunales, ¿no? O sea, no arranqué como abogado, sino arranqué siendo empleado judicial. Empleado judicial. Terminé siendo fiscal federal, con causas importantes, que siempre recuerdo cómo cambian los tiempos políticos, porque a mí me tocó dictaminar sobre el primer indulto de Menem, que era Arguindegui, y bueno, hubo 2 fiscales de la Argentina, solamente 2, que nos opusimos al indulto considerándolo inconstitucional. Y bueno, nos sumariaron por eso, etcétera. Después los tiempos cambiaron y, digamos, se decretaron la nulidad del indulto, las leyes de obediencia de punto final. Vos, ¿cómo ves hoy? Pues vamos a hablar del gobierno actual, del gobierno de la ciudad, ya que tenés tu experiencia y que además fuiste el único que le ganaste a Macri. El único que le ganaste hasta el día de hoy. ¿Cómo ves hoy en el tiempo tu gobierno y cómo ves hoy en la actualidad un gobierno que ya va a llevar casi la etapa del kirchnerismo en la ciudad? Sí, primero son diferentes épocas y esto significa diferente capacidad de recursos. Yo tenía un presupuesto muy acotado y medido en millones de dólares y con el tiempo el propio crecimiento de los recursos de la ciudad en dólares fue exponencial. Con lo cual, la verdad que, lo voy a decir en concreto, cómo me encantaría poder haber tenido esa cantidad de recursos, claro. Mi gobierno, y hago una distinción incluso con todos estos años de gobierno, yo no endeudé a la ciudad de Buenos Aires, no emití un solo bono, por $1, ni uno. O sea, esto que después entró en la ciudad y a nivel nacional, digo ya para llamarlo como el endeudamiento constante, permanente, y que se ha cambiado el criterio, porque antes el criterio era uno se endeudaba para hacer una obra, entonces se venía, y ahí está la obra, ahí está el endeudamiento, se lo disfruta. Ahora el endeudamiento es para recursos generales, o sea, me endeudo para tener plata nada más y poder, digamos, no entremos en que en las justificaciones no, pero lo cierto es que no son para obras. No, y hay obras que se plantean que no sé si son de primera necesidad, pero la ciudad tiene un presupuesto muy fuerte, muy fuerte. Sí, pero con un gobierno que está adherido al gobierno de la ciudad. Sí, de nacional. Y claro, entonces ha cambiado todo, indudablemente. No, por eso digo, en cuanto a diferencia, después, obviamente, este es un gobierno que fue legitimado y varias veces para el propio Macri, después Rodríguez Larreta, en las urnas, con lo cual, lo que estoy diciendo, diferencias, yo incluso no solo no endeudé a la ciudad, no emití un solo bono, sino que además generé lo que tuvo la ciudad por única vez en su historia, que es un fondo anticíclico, porque a mí me había tocado el 2001, 2002. Claro. Entonces, supe lo que era prácticamente contar a ver cuánto eran los ingresos mensuales para ver si suspendíamos las obras del subte, porque no llegábamos. ¿Hacías? Y entonces después cuando salimos, y como había vencimientos de deuda que no los había generado yo, sino que venían de la Ciudad de Buenos Aires, generamos un fondo anticíclico en dólares y en euros, pero con dinero contante y sonante, que eso cubría
digamos, cualquier posibilidad de que llegaran esos vencimientos y no hubiera recursos para pagarlo, hubiera que endeudarse, como se hace ahora, para pagar la deuda. Entonces, o sea, no solo no endeudó la ciudad, sino que además generamos un ahorro de fondo anticíclico que después, cuando llegó Tellerman, en un mes liquidó. Desapareció. Desapareció. Sí. Tac, 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 tac. Chau. No quedó más. Vos estabas en la justicia justamente. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene el país hoy es la justicia. La falta de resolución de causas, la falta de ejecutividad. No hablo de hoy, hablo de años A. Sí. ¿Cómo ves la posibilidad del, primero, la exigencia de la sociedad al cambio de la justicia? La sociedad se lo está exigiendo. Sí, pero lo que pasa es posible. Lo que pasa es que hay hoy... Hablo en general, sí. Causas que empiezan y no terminan nunca, que lo juzga el periodismo, la gente, los para diarios. Mí el dato hoy en día y desde hace tiempo, y no solo en la Argentina, por eso digo es en la región, es la condena pública a través de los grandes medios, y después viene el Poder Judicial a redimir o a hacerse cargo de esa condena pública. Es decir, la relación entre la política, los medios y sectores, no quiero decir todo el Poder Judicial, y sectores claves del Poder Judicial. Entonces eso hace perder credibilidad en investigaciones que hace la justicia, porque dice, bueno, ¿y esto no será una persecución política en definitiva? ¿No habrá determinada intencionalidad cuando uno ve detenciones que no se explican, sino se explican solamente por... Pero por ahí no se explican justamente por los tiempos de la justicia. No, porque... O sea, yo no lo debo detener porque no llega a ser cosa juzgada, pero después las cosas juzgadas pasan causas de 20 años. Eso, hoy. Si eso ocurre, pongamos que ocurra, el que menos responsabilidad tiene es el que está siendo sometido, en todo caso, una responsabilidad del Estado. No, estamos entonces, de acuerdo. a mí no me... A ver, vamos a imaginar que a mí no me tiene por qué Por detener. eso yo te estoy planteando la justicia en sí. No hablo de este o aquel, no. Hablo del quantum de la justicia. Tenemos a un expresidente que todavía tiene juicios de hace 20 años. Tenemos estamos hablando. Sí, por ejemplo. Sí, bueno, ahora está siendo juzgado y que ya se terminaron... llevamos 20 años, igual. Sí, con el tema por ejemplo, del descubrimiento, esa causa tuvo idas, vueltas, unidades. Pero por eso, a veces no está armado el esquema judicial, no está armado para chicanas que estiramos todos los plazos. Se puede, a ver, para mí, más grave que siempre, a ver, hay posibilidades de trabas judiciales, recusaciones, apelaciones, y que son... cuando hay una causa compleja, con muchos encausados, de muchos hechos, etcétera. Sí, obviamente, bueno, eso sí. Ninguna causa termina en poco tiempo. Pero hablamos de 20 años. Sí. Por ejemplo. Eso muestra una crisis o una muestra de una crisis general dentro del esquema judicial. Ahora, cuando el poder político utiliza a jueces o fiscales en función de la persecución política, para mí ese es uno de los datos de estos tiempos y de los datos más graves. Pongo, por ejemplo, lo que ocurrió en Brasil con Lula, donde eso aparece como una persecución hacia el candidato que más posibilidades tiene o tenía de ganar las elecciones este año. Entonces, con simple convicción del juez. Sí, eso me pareció totalmente errado. Entonces, a pesar de que es el juez Moro, me pareció totalmente errado, porque el justificativo no percibe, te dice, no es de él, no lo usó nadie, no lo tiene nadie, pero yo creo que... Y eso no, claro, al principal, eso no es justicia. Al principal. Entonces, esto lo que digo me parece que no es un hecho aislado, sino que ya forma parte de una estrategia donde también aparece, digamos, la condena esta que dijimos mediática, y después vienen los procesos judiciales. Entonces me parece que hay que, y hacia adelante es el desafío, de no utilizar, de que no pueda ser utilizado el Poder Judicial en función de los objetivos políticos. Para la política discutamos, debatamos, todo es válido, tampoco seamos carmelitas descalzas, pero utilizar la persecución,
las detenciones que no se explican en función de la disputa política, la verdad que, o sea, a mí me agravia que se proteja a funcionarios de denuncias, como a todo el mundo. Sí, mucho peor es que se detenga a alguien por disputa política. Tengo la causa, lo detengo y aquí después vemos. Y después vemos. ¿Por qué, bueno, hubo ¿por qué te eligieron para defender a Cristina y por qué no aceptaste? No, acepté, estuve una semana, lo que pasa es que había una operación política en marcha con el tema Cromañón, donde le iban a lastimar políticamente a ella, y la verdad es que siendo abogado, digamos, no le puedo sumar una complicación más a Cristina. Entonces esa fue la decisión mía de la renuncia. Yo sigo en esa causa como defensor, como codefensor de Oscar Parrilli, que es la causa del memorándum. Una causa también, digo... ¿Del tema AMIA? Sí, del memorándum. Sí, el memorándum que se firmó... Que bueno, uno le puede gustar... Tiene una... Ahí tenemos el anexo de Nisman en el medio. Yo creo, claro, ahí está el problema. Es sobre la base de la denuncia de Nisman, pero a ver, puede gustar o no gustar el acuerdo, puede ser un error político o un excelente acierto, no interesa. Lo que claramente no es un delito penal. Un acuerdo entre dos estados que no entró en vigencia y que además había sido convalidado por diputados y senadores, que sea delito, es inédito. Es inédito. Y que encima se haga, a ver, cuando se toma traición a la patria, un invento. O sea, no sabían los expresidentes, los exsenadores, los senadores, los medios, nadie sabía que estábamos en guerra, solo Bonadío. Una última pregunta y nos queda un minuto. ¿Cómo está la causa con Cromañón que a vos te tiene implicado o terminó? No, hace años. Por eso. Ni me citaron esa causa. Eso fue una cuestión conmigo mediática y política. ¿Estás pendiente? No, nada. Es más. ¿Fuiste sobreseído? Fui sobreseído, pero sin citación siquiera. A ver, cuando a uno le formulan una denuncia, bueno, dice, mucha gente no lo sabe. Sí, pero además de todas las condenas que hubo, todos fueron condenados por hechos de corrupción, coimas, esto del otro, salvo 3 personas. Esas 3 personas fueron los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. Ninguno de los 3 tuvo un solo hecho de corrupción, pero ni siquiera fue acusado. No solo condenado, no fue ni siquiera acusado por el fiscal por corrupción. Lo que pasa es que lo mediático prevaleció y entonces si barra los funcionarios, corrupción, no. Hubo corrupción en el resto, no en los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias, Aníbal, por haber venido a Economía Ahora y bueno, seguiremos charlando a ver qué aspecto de la Ciudad de Buenos Aires van a manejar ustedes. Listo. Hacemos una pausa y venimos a hablar de impuestos con el doctor Peña. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, bloque de repar, por supuesto, estamos en plena actividad de impuestos, impuesto a las ganancias explicado y comentado, edición 11,
actualizado con la reforma tributaria, incluye las modificaciones de la ley 27430. Recordemos que esta ley es lo que ha promocionado pymes y que logra que las pymes paguen menos impuestos. Y por otro lado, incluye la reforma tributaria en ganancias, el revalúo impositivo Flor de Bolonqui para los contadores, y yo me hago cargo, y beneficios para pymes. Todo esto es lo nuevo de RPAR. Bloque de RPAR con el doctor Peña. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo anda? ¿Bien? Y ahora de estar, Chocho, bueno, no, Chocho no, usted es de Capital, pero ahora en la provincia de Buenos Aires rebajan los impuestos y bajan los consumos, bajan las tasas, baja todo. Es el último capítulo del culebrón, el tarifazo. No me asuste. Sí, no me digas que es un camelo. Medio camelo. El centimil es impresionante, los comentarios, los llamados telefónicos, todo. Y uno tiene que terminar diciendo el final. Que esto, la verdad, es un remedio con gotero, con un goterito, ¿no? Claro. Teniendo suerte que le emboquen una gota, por lo menos. Porque dentro del mare magnum del incremento tarifario, que por supuesto tenía que hacerse, no sé, no voy a decir si era necesario un shock o este sistema el gradualismo. del gradualismo que caracteriza al gobierno. Pero es chaucho y palito, ¿eh? Y no sabemos si las provincias van a adherir sabiendo que están tocando uno de los gravámenes que les pertenecen por antonomasia. Claro, fenómeno, pero digamos, las provincias hicieron bien las bolufas, como pasó con el gobierno nacional, mientras formábamos los subsidios en ingreso neto grabado, le aplicábamos el 27 en la nación, después las distintas tasas en las provincias, y exponencialmente crecieron un 2000%. Sí, bueno, ahora hay provincias que tienen superávit, hay provincias que están a la par y hay provincias que tienen déficit. Son distintas situaciones. Obviamente, el presidente manda a su bala de plata, claro, que es la gobernadora Vidal. Es porque no se ha hecho, al no haberse hecho una reforma tributaria como la gente. Claro. Donde comentábamos acá, por ejemplo, las grandes ganancias que aparecen en los diarios, muy orondos, los titulares de bancos, financieras, compañías de seguro. Escolazo no, porque ahora está medio perseguido. Está complicado porque le aplicaron al final. Claro. Lo que no va a los jueces va al Escolazo. Ni más ni menos. Bueno, las provincias hicieron su verano aplicando las provincias y los municipios. Estamos hablando de los impuestos locales, que son los que se quieren ahora. Hicieron su agosto, subiendo la tasa de ingresos brutos, que siempre dijimos que es el más bruto de los impuestos. Y lo han incrementado. Y ahora, bueno, van a tener que ceder de alguna manera. Porque hay que pensar... Pero si no están cumpliendo el pacto fiscal. No, el pacto fiscal no existe, vamos por partes. El pacto fiscal no existe. El que quiere endeudarse en deuda, el que no quiere pagar, el que quiere no sacar el que quiere aumentar, aumenta. Aumenta, claro. Hay provincias que han incrementado exponencialmente los gravámenes, el impuesto a los ingresos brutos y todos esos... Y las tasas. Las tasas que, si bien son municipales, ¿quién se las toca ahora? Está la autonomía provincial, la autonomía local de los municipios. No sé cómo termina este capítulo. Pienso que sí, que en cierta manera, ojo, no para que sea otra vez un beneficio para las empresas concesionarias, pero de alguna manera había que equilibrar para que los servicios públicos estuvieran grabados con un IVA diferencial. Sí. Claro, con un IVA diferencial. Podríamos haber. No es cuestión que ahora ahí ya se llena de guita. Claro, podríamos haber hecho, ya que el IVA es diferencial, hacer la diferencia de bajar el IVA a los servicios. Ni más ni menos. Que habían crecido exponencialmente. Si se hizo la reducción a la canasta familiar, no ampliada, pero la canasta familiar, si se hicieron una serie de modificaciones de IVAs específicos, el de los servicios es tremendo, es tremendo, sobre todo para todas aquella gente que no puede ni siquiera comprar una garrafa, que aparte son precios ya exorbitantes en el interior del país y no tal el interior, en el conurbano. No, en el conurbano. En el conurbano.
ya en el segundo y tercer cordón están conurbano, listos. sí, señor. Bueno, como medida de política tributaria, y es lo que requieren los gobernadores, que todos dijeron, vamos a ver, vamos a estudiarlo. Mañana lo vemos, pasado lo vemos, vamos a estudiarlo. Y luego no va a conseguir de ninguna manera. La gobernadora en este momento está dulce. Está dulce. Tiene 40.000, 60.000. Sí, no, ya la mayoría lo recibió, le quedan 21.000 millones. Pero igual es una barbaridad. Bueno, lo demás... Bella, contra nada. Sí, contra nada. Contra nada. Contra nada. La felicito, está bien, perfecto, aparte... está haciendo mucha obra realmente. Pero esto la representatividad sobre el monto de la factura es irrelevante. Aparte, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires la renta es inflexible. Sí. Y la ciudad de Buenos Aires va a tener ese impuesto que lo regentea AISA, porque hay cuatro de las cuatro monopoliza AISA. Sí. Hay 4 prestadores de esos servicios. Y por metro cuadrado, porque como no hay medidores, por metro cuadrado, ¿no es verdad? Sí, es una barbaridad. Para lo siguiente, una cochera, no de uno, una cochera en una estación, le cobran una ISA que es más o menos como si tuviese un departamento de 3 ambientes. 3 ambientes. 3 ambientes, baño, cocina. Y no tiene agua. No, que le tiene que pedir por favor al guardián de la cochera, dame un tarrito con agua. No, es tremendo. Por eso es una locura. Esto tiene que tener una solución ecuánime. Para esto no se puede preparar toda una escena. Primero voy yo, hablo de Vaca Muerta. En Vaca Muerta digo que tiene que haber un esfuerzo de todo el mundo para consumir menos. Lo cual es cierto. Sí. Con los subsidios no hay ningún problema, deja todo prendido. Ese es otro tema interesante, que el gobierno trató muy subrepticiamente, que el consumo no ha bajado. No ha bajado. A pesar de los valores que hay, inclusive con respecto al combustible, es lógico, dicen, no, mirá, la nafta es carísima, pero no importa porque no baja el consumo. Claro, no baja el consumo, entonces, adelante. Esto es el coletazo del vicio de los subsidios. El coletazo del vicio del usuario de estar gozando de los subsidios. Claro, pero no te olvides que con este gobierno le está pegando a la clase media, a la clase media alta y a la clase media baja, que es la clase que lo votó. Sí, hay una cuestión, a mí me da vergüenza. Yo recibo lo único, después viviendo en la avenida Alvear, enfrente del Hotel Alvear, en la cuadra principal de la ciudad de Buenos Aires, y la boleta viene con subsidio del gobierno nacional. Hoy la recibí todavía. No, esto es una vergüenza, sinceramente. Rogamos que no hagan manifestaciones cerca de la vivienda de Peña. Rogamos. No, pero claro, bueno, eso significa... Estamos implementando mal los aumentos, estamos implementando mal los subsidios y seguimos implementando mal las cosas. Mal las cosas. Y seguimos siempre diciendo lo mismo. ¿Por qué no se subió como se hace en otros países, ya que estamos en el 3º o 4º puesto en el ranking de la mayor presión fiscal global, digo, ¿no? Nacional, provincial, municipal. Sí. Pero no vivimos como Noruega, ¿eh? No, ni tenemos las prestaciones. Ni tenemos las contraprestaciones. Ni Finlandia. Aunque sean obligaciones constitucionales. Exactamente. Entonces, las grandes ganancias, esas que apilan y aparecen en el top 10 de las empresas. Claro, el tipo del top 10 de las empresas. Señores, un plus, lo dijimos. En vez del 35%, bueno, al fin y al cabo, está pagando, está pagando un banco la misma tasa que está pagando el conductor de una locomotora. Yo de cualquier manera pienso que estos muchachos ya me preocupa, porque me parece que pasan de lo tonto a ignorante. Porque si estás bajando en las pymes, en función de la inversión y de la no distribución de utilidades, un impuesto, ¿por qué no aplicás
el mismo concepto para las grandes ganancias. Ni más, ni menos. Y estarías equilibrando las pymes, que son el pulmón del país y la generación de trabajo, estarías grabando a los otros muchachos que se ríen de las pymes y obligándolos a pagar más y teniendo un déficit controlable, que no lo tiene el gobierno. No, en absoluto. En absoluto. Pero aparte, favoreciendo las pymes, que sí, no solamente son imprescindibles para el desarrollo de la industria. Si, por ejemplo, los sectores, generalmente de servicios, que hacen ganancias exponenciales, pero señores, es el contrapeso. Es el contrapeso con lo cual se equilibra. Claro. Y se ya va al principio que dice la Constitución, la equidad en la distribución de los ingresos. Le digo un secretito y nos vamos. Sí. No se olvide que los prestadores de servicios son amigos del precio. Los dueños. Y por ahí viene la mano, ¿eh? No me di cuenta. Nos vamos hasta la semana que viene y seguimos charlando de cosas, pero bajito, para que no se entere nadie. Manifestaciones cerca de la casa de Peña, no, por favor. Hasta la semana que viene. Buena semana para todos.